Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional al estar comenzando un nuevo año en las bendiciones de Dios. La Voz de la Alianza predicando el Evangelio de Jesucristo en bendición a cada familia y dando conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy precisamente estaremos hablando de la importancia de estar estudiando durante todo el año la Biblia, la palabra de Dios. La palabra es la verdad. Todo lo que nos rodea es mentira. Solamente la palabra es verdad, porque el Dios creador del planeta Tierra es el creador de las naciones, es el creador de la humanidad, es el que dice la verdad. En cambio, hay un mentiroso en la tierra. Debemos saber que desde el tiempo que Dios creó a Adán y Eva, apareció el mentiroso para mentir y engañar. Desde entonces la mentira y el engaño ha estado en todo el mundo. Por eso necesitamos oír de Dios, su palabra. Necesitamos conocer del Evangelio de Jesucristo para ser libres de todo engaño y toda mentira. Este año que acaba de comenzar debe ser un año del conocimiento de la verdad, de estar estudiando de la Biblia para caminar en luz, para caminar en una condición totalmente diferente a como las familias hoy están viviendo, llenas de miedo, de temor o de angustia, llenas de incertidumbre, no sabiendo lo que va a suceder en el futuro. Pero la Biblia es un manual que nos enseña cómo caminar aquí en la tierra. Por eso, hoy hablaremos de la importancia del estudio de la Biblia durante este año 2022. Bueno, así es. En este año que iniciamos es una buena oportunidad para que también empecemos a leer la Biblia. Entonces, si no tienes costumbre, pero hay que hacerlo porque es la palabra de Dios. Y siempre la palabra de Dios trae vida y trae bendición a nosotros. Por ejemplo, ¿me permite la Biblia? Esta Biblia, Tu Andar Diario, ya viene completamente adaptada para que la puedas leer, una lectura diaria, ¿sí? Entonces, hay una lectura para cada día. Y si tú la haces, entonces vas a completar la Biblia, la lectura de la Biblia en un año. Entonces, trae un estudio, trae la lectura bíblica y trae un pequeño estudio que puedes hacer cada día, pero lo más importante es que de verdad, de corazón lo hagas y el ejemplo o los consejos que la Biblia dice o la palabra de Dios dice en su palabra, lo pongas por obra. Y entonces vas a ver que tu vida va a cambiar de una gran manera positivamente. Así que sabemos que los que amamos a Dios y obedecemos su palabra, pues realmente la bendición de Dios está en nuestras vidas, la protección de Dios. Y bueno, ¿qué más quisiéramos para cada uno de ustedes? Que en este feliz año nuevo 2022 esperemos que todos hagamos un tiempo para buscar a Dios y leer su palabra. Así que les invitamos. Nosotros siempre en los programas de radio estamos leyendo la reflexión diaria de la Biblia, Tu Andar Diario. Pero también puedes comprarte tú una Biblia y leerlo en tu casa. Y de todas maneras nosotros siempre tenemos cápsulas diarias que mandamos a toda la gente que quiere para leer la palabra, que la tengas en tu celular. Ahí hay muchos recursos también. Así que les invitamos para que lo hagan. Dios les bendiga y bienvenidos. Bueno, este año 2022 nos habla de Betel. Va a ser el año de Betel, donde el cielo se acerca a la tierra, donde está la gloria de Dios, tal como la vio Jacob. Muchos en la iglesia van a ver la gloria de Dios este año. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque, bueno, dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra está escrita, pero tiene que estar dentro de nosotros para que nosotros la hablemos. Y cada vez que hablemos lo que dice la palabra, es como si las luces se prendieran
o como las luces del carro, se van prendiendo luces altas cuando no puedes ver lo que hay del otro lado del camino. Y así es cada vez que hablamos la palabra, la luz se hace más intensa hasta que vemos resultados. Como para el enfermo, cuando le estamos hablando la palabra va a tener efecto y va a hacer que ese enfermo sea sanado, porque lo estás alumbrando con la palabra de Dios. Y así podemos hablar la palabra, porque no hay que olvidar que fue las primeras palabras que Dios hizo, el primer trabajo que Dios hizo fue hablar la palabra, y lo primero que salió de su boca fue, sea la luz, y fue la luz. Entonces, y así empieza también Juan capítulo 1, que nos dice que el verbo se hizo carne, y dice la luz vino a este mundo y habitó con nosotros también. Y entonces vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y versículo 14 nos habla de ello. Así que por eso este va a ser un año así como Jacob. Bueno, Jacob era la generación número 22 de Adán a Jacob, pasaron 22 generaciones. Y bueno, todo esto coincide, ¿no? Jacob es la generación número 22 y bueno, coincide con lo que es Betel, que es la casa de Dios. Que bueno, Betel empieza con una palabra hebrea que se llama Bet, que es el número 2. Así que vemos toda la relación que hay entre Jacob y Betel. Y vamos a ver los ángeles cada vez que estamos en íntima comunión con Dios. Entonces vamos a ver la gloria de Dios, un portal. Siempre que no hay que olvidar que la Biblia nos habla mucho de puertas en los cielos, ventanas en los cielos, que son portales que se abren para que entonces, bueno, teniendo los portales abiertos hay bendición, y de esa manera la gloria de Dios desciende. Y bueno, de acuerdo a lo que vio Jacob, fue ángeles que subían y bajaban, porque los ángeles están trabajando aquí en la tierra y están llevando nuestras peticiones también al cielo y regresan con la respuesta. Y entre ese ir y venir, bueno, Dios está desatando sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento, justicia. Porque bueno, también vemos Malaquías 4:2 nos habla del sol de justicia. Así que cuando el sol de justicia está alumbrando, entonces hay juicio y hay justicia. Y todo esto tiene que ver con la luz que vence las tinieblas, que vence el maligno. Que bueno, Isaías 60 nos habla que la luz y las tinieblas van a crecer al mismo tiempo, pero dice la gloria de Dios va a nacer sobre nosotros, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este año, que la gloria de Dios nazca en nosotros. Y bueno, para entender todo ello, pues por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para no perderse los eventos que Dios va a hacer este año, porque Él quiere bendecir a su iglesia y llevarlo a un nuevo nivel de la sabiduría, de la revelación que nunca antes la iglesia ha tenido. Y estamos en el mejor tiempo de la iglesia, el mejor tiempo de Dios para ti es hoy. Así es. Y como dice, ¿no? Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Si tú le buscas, le vas a hallar. Si tú tocas a sus puertas, se te va a abrir. Así que el que busca, encuentra. Y lo mejor es buscar a Dios. Y bueno, realmente por la sangre de Cristo, dice la Escritura en Hebreos, que tenemos la entrada hasta la presencia de Dios mismo, el Padre eterno. Así que orar es acercarse a Dios, venir al Padre a través de Jesucristo, por medio de la sangre de su Hijo, acercarnos al Padre, entrar en su presencia y hablar con el Padre y tener amistad con el Padre. Qué gran bendición. Y leer la Biblia, bueno, también es cuando el Padre también nos habla y nos instruye. Sí, es a través del estudio de la Biblia que vamos conociendo todo lo que ha sucedido en el pasado, lo que está sucediendo en el presente y lo que pronto ocurrirá. Hoy, precisamente, en la lectura de esta Biblia, Tu Andar Diario, hemos empezado a conocer de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios llamó a Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Era un hombre aquí en la tierra. Dios se acercó a Abraham, hizo un pacto con Abraham.
y Dios estableció un plan de salvación. Dios le dijo a Abraham, de tus lomos saldrá una gran nación. Esta nación es Israel. Dios es Dios de plan de salvación. A través de la nación de Israel, Dios iba a mandar sus profetas, iba a dar a conocer sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Y es precisamente a través de Israel que Dios establecería un reino, el reino de David. De ese linaje de David vendría el Mesías prometido, el Cristo. Vendría Jesucristo aquí a la tierra. Cristo fue judío, nació en una familia judía, nació en Israel, en el pacto que Dios hizo con Abraham de establecer la nación de Israel. Ahora en Jesucristo se cumplía la profecía. Tal como fue profetizado, Cristo nació en Belén, creció en Nazaret y estableció su ministerio a los 30 años de edad en la ciudad de Capernaum, a orilla del mar de Galilea, tal como estaba escrito en la profecía. Y cuando Jesucristo destruyó el reino de Satanás, el príncipe de la mentira, del engaño, el príncipe de las tinieblas, todo esto sucedió en la cruz del Calvario. Después que Jesucristo destruyó el imperio de Satanás, dio nacimiento a lo que es la iglesia cristiana. La iglesia nació en Israel, nació en Jerusalén, nació para extender el evangelio de Jesucristo en todas las naciones del planeta Tierra. Jesucristo dijo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso hoy predicamos el evangelio en cualquier ciudad, en cualquier nación, gracias a un plan de salvación que Jesucristo vino a dar a conocer en su muerte y en su resurrección. Dios estableció todo esto desde el tiempo antiguo cuando llamó a un hombre llamado Abraham. Por eso la lectura de la Biblia es importante para ir conociendo lo que hoy podemos disfrutar en bendición en Cristo Jesús. A través de Jesucristo podemos orar a Dios. Inmediatamente tenemos respuestas de Dios. A través de Jesucristo podemos usar su palabra para reprender al mentiroso, para estar reprendiendo espíritus de engaño, espíritus de enfermedades, espíritus que perturban la paz de la familia. Todo ello está registrado en la Biblia, en la enseñanza de las Escrituras, pero vamos avanzando en el estudio de las Escrituras. Por eso es importante empezar a leer desde el comienzo de un año la Biblia, la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 39, el mismo Señor Jesucristo, Él dijo que estudiáramos de la Biblia, que estudiáramos de las Escrituras. ¿Por qué debemos estudiar de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia durante todo un año? ¿Por qué tenemos que estar revisando la lectura de la palabra de Dios? En Juan 6:39, Jesucristo dio el conocimiento de la importancia de escudriñar las Escrituras. 6:39. Yo creo que dice, y esta es la voluntad de Dios, el que me envió, que todo lo que de todo lo que me diere no pierda ya nada, sino que lo resucite en el día postrero. 5:39. Es el 5:39. Escudriñad las Escrituras. Sí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí está la respuesta. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque a través de la Biblia conocemos a Jesucristo. Ellas,
las Escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que conocer a Jesucristo? Porque es la única persona aquí en la tierra quien venció a Satanás. Cuando Dios creó a Adán, Adán cayó bajo el engaño o bajo el pecado que se cometió y por lo tanto el diablo tomó derecho sobre Adán y Eva. Entonces el primer Adán falló, pero vino Jesucristo considerado el segundo Adán y Jesucristo venció a Satanás el diablo. Ahora, a través de las Escrituras conocemos a Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. La Biblia está dividida en dos partes. La primera parte considerada como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y la segunda parte es el Nuevo Pacto. Es el pacto que ahora tenemos en la sangre de Cristo Jesús. Todos los que somos creyentes en Cristo, todos los que somos parte de la iglesia cristiana. Pero no podemos conocer las bendiciones que Cristo vino a darnos si no tenemos el fundamento, si no conocemos la raíz, la palabra, si no conocemos los cimientos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra del mandamiento dado por Jesucristo de amarnos, sí, amar a Dios, amar al prójimo. Pero ¿cómo poder entender lo que es el amor? ¿Cómo puedo identificar lo que es amar? Muchos dicen, ama la vida, ama la naturaleza, en fin, no. La Biblia nos explica verdaderamente lo que es el amor. Así que tenemos que ir al Antiguo Testamento a encontrar los 10 mandamientos que hablan del amor de Dios. Así que por eso toda la Biblia es inspiración de Dios y debemos escudriñar la palabra de Dios para ir entendiendo, conociendo la verdad que nos hace libres del engañador. Jesucristo se revela a través del estudio de la Biblia. La única persona que ha derrotado al mentiroso, al engañador, la serpiente antigua, Satanás, el dragón o el diablo es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia cristiana. Todos los que somos cristianos somos seguidores de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Él va delante de nosotros. Y si queremos conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque dan testimonio de Jesucristo. Y cuando conocemos a Jesucristo, tendremos verdaderamente el conocimiento de lo que es la vida eterna. Volvemos a leer Juan 5:39. Bueno, es que ya lo habíamos pasado a la otra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que queremos conocer de lo que es la vida eterna, la Biblia. Queremos conocer a Jesucristo, quien es la vida eterna, Jesucristo. Podemos leer 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Allí la Biblia habla del testimonio que da Dios. Dios se revela como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos leer los versículos 7 y 8. 11 y 12. Antes del 11. Porque 3 son los que dan testimonio Sí. en el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 personas en el cielo. Un solo Dios, pero manifestado En tres personas. Tres personas. La persona del Padre, la El persona Verbo del Verbo y el o del Espíritu Hijo Santo. y la persona del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. y estos 3 son uno. Es lo que conocemos como la Trinidad. Gran misterio que no podrán conocer las personas de manera general,
sino que esto viene cuando hemos decidido creer en Dios, el Dios que nos ama, hemos decidido seguir a Jesucristo, entonces podemos conocer que Dios es uno, un solo Dios que se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que aquí en la tierra hay tres también que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y estos tres también concuerdan. O sea que dan testimonio. En el cielo se da testimonio. La Trinidad da testimonio. En la tierra también se da testimonio entre el Espíritu Santo, el agua y la sangre. El agua y la sangre representan a Jesucristo. El ministerio de Jesucristo comenzó en el bautismo en agua en el Jordán y terminó cuando dijo consumado es en la cruz del Calvario al derramar su sangre. Así que hay tres que dan testimonio en la tierra, tres en el cielo. ¿Y cuál es el testimonio? Versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que el testimonio del cielo es el mismo testimonio aquí en la tierra, y el testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna, y la vida eterna solamente está en el Señor Jesucristo. Quien recibe a Jesucristo en su corazón, dentro de su cuerpo, está recibiendo la vida eterna. Entonces, si una persona llega a morir en la tierra siendo cristiano o cristiana, ya se va a la eternidad con Dios. Para esto vino Jesucristo, a darnos la vida eterna. Cristo no vino a establecer ninguna denominación religiosa en la tierra. Él vino a darnos la eternidad con Dios, la eternidad para vivir con Dios en el cielo y tener vida nueva aquí en la tierra. Así que todo esto está registrado en la Biblia. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de la vida eterna. La palabra de Dios es vida y es vida eterna. Por eso cuando los demonios oyen a una persona estar hablando de las Escrituras, cuando están hablando de la palabra de Dios, los demonios tiemblan y huyen. Tienen que irse de ese lugar porque no soportan la palabra de vida, la palabra eterna de Dios. Es importante por eso conocer lo que es la Biblia. No es cualquier libro. Es el libro de libros, es toda una biblioteca. Es más, la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que Jesucristo mismo hizo muchos milagros, pero no están registrados aquí, debido a que fueron tantos los milagros que hizo Jesucristo que no pudieron registrarse en la palabra de Dios. Podemos leer en el Evangelio según San Juan, en la parte última, allí. Es 20, 30, 31. Sí, puedes leer, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí dice, por ejemplo, en primera de Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Así es. Vino a la tierra, Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso en Jesucristo está el conocimiento de Dios.
Un Bueno, día Jesucristo le dijo a Felipe, Felipe, si me ves a mí, Ves al Padre. estás viendo a Dios el Padre. Por lo tanto, yo y el Padre somos uno, dijo Jesucristo. Entonces, al estar revisando la Biblia, al estar escudriñando la Biblia, estamos conociendo a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo, conocemos a Dios el Padre. Así que, Jesucristo vino a revelar al Padre. ¿quién nos da la revelación de las Escrituras para conocer a Jesucristo y al Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia y es quien nos ayuda a escudriñar las Escrituras, a estudiar la Biblia. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo al estudio de la Biblia. Pero para ser llenos del Espíritu Santo, el que nos llena, el que nos bautiza con el Espíritu, es Jesucristo. El que da el Espíritu Santo. Por eso tenemos que recibir el Evangelio de Jesucristo para después recibir la llenura del Espíritu y con el Espíritu leer la Biblia para conocer a Jesucristo y a Dios el Padre. Y cuando conozco a Dios en toda su plenitud, puedo entender el pasado, el presente y el futuro. Dios se revela para aquellos que quieran verdaderamente conocer a Dios, pero hay todo un camino, un proceso que seguir. Y todo parte del arrepentimiento de ser incrédulos, el arrepentimiento de estar apartados de Dios, el arrepentimiento de creernos sabios en nuestra propia opinión, porque el hombre cree que por mucho conocimiento que tenga o por muchos estudios universitarios que tenga, es una persona sabia. Pero la Biblia dice que es un ignorante de la verdad. La verdad viene del cielo. La verdad está aquí en la Biblia hoy en día. Y la verdad se da a conocer por medio del Espíritu Santo cuando estudiamos la Biblia y cuando la declaramos. Entonces los espíritus de mentira y engaño se apartan para dar la entrada al camino de la verdad. Por eso el Evangelio se predica con voz audible. Estamos predicando el Evangelio en todo lugar y en todo momento. Jesucristo es luz. Hace un momento el pastor habló de Betel. Betel fue el lugar donde Jacob, el nieto de Abraham, tuvo una visión de los cielos abiertos. Vio el portal del cielo abierto y vio precisamente cómo se acercaba el cielo a la tierra por medio de una escalera. Dios le reveló el sueño. ¿Y dónde es el lugar del encuentro que tuvo Jacob? En el lugar que se llamaba Luz o Betel. Y ese lugar es lo que representa la iglesia congregacional. Donde hay una iglesia congregacional en una ciudad, en una nación, allí hay comunicación del cielo a la tierra. Es allí donde Dios está hablando. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 que no debemos dejar de congregarnos, de reunirnos, como algunos ya acostumbran, porque el diablo está atacando a los cristianos para que no se congreguen, para que no se reúnan en sus iglesias. El diablo no quiere que conozcan la verdad, no quiere que caminen en la verdad, sino en el engaño y la mentira. Y estamos en el tiempo donde hay mucho engaño y mentira. Por eso tenemos que estudiar la Biblia y a través de la palabra reprender espíritus de mentira y de engaño aquí en la tierra. Así que esta es la enseñanza que nos está dando el Espíritu Santo de escudriñar las Escrituras. Sí, ¿Querías tenemos agregar algo? el libro de Apocalipsis que significa revelación. Sí. Allí, muestra a Jesucristo como el espíritu de la profecía. Y toda la palabra de Dios, quiero decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, son 66 libros y todos los 66 nos habla de Jesucristo.
encontramos a Jesús en todos los libros. Y bueno, aunque fueron 40 autores, 66 libros y 3 idiomas también distintos, como fue el hebreo, el griego, el arameo, pero todos coinciden. Y todos coinciden en Jesucristo mismo también. Sí, es maravilloso el conocer cómo Dios usó a un promedio de 40 personas, siervos de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que estos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo las Escrituras en un periodo de aproximadamente 1500 años. Durante un periodo de 1500 años se escribieron todos los libros de las Escrituras, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. 40 personas en 1500 años y todo coincide. ¿Por qué coincide? Porque el Espíritu Santo, el autor, es el mismo que estuvo durante los 1500 años usando a 40 personas y cada persona fue inspirada por el Espíritu Santo para escribir en su tiempo y declarar la profecía hacia el futuro. Por eso toda la Biblia habla de Jesucristo, porque el Espíritu Santo a la única persona que honra es a Jesucristo. Así que si tenemos al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo llamaremos a Jesús Señor, porque el Espíritu Santo nos lleva al señorío de Jesucristo. Así que una persona tiene que recibir a Jesucristo y recibir al Espíritu Santo, y cuando tenemos a Cristo y al Espíritu Santo en nosotros, entonces tendremos un hambre por conocer de la Biblia, la palabra de Dios, y estar en la iglesia recibiendo la enseñanza del pastor. A eso vamos a la reunión de una iglesia congregacional, a oír la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, donde nos dice de la inspiración del Espíritu Santo. Aquí habla de cómo se escribió la Biblia por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie puede tener una interpretación de la Biblia Privada, dice. O privada, personal, sino que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que la revela al que busca, al que encuentra, al que busca. ¿Por qué se han formado tantas denominaciones religiosas en conceptos propias de un movimiento? Debido a la interpretación que el hombre ha hecho de las Escrituras. La Biblia debe ser interpretada por el Espíritu Santo, por nadie más. Él es el que dio la inspiración a hombres para escribir las Escrituras, y cuando estamos leyendo de la Biblia, es el mismo Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento a las Escrituras para poder ir entendiendo lo que la Escritura dice. Nos va enseñando del ayer, del hoy y del mañana. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios usó a profetas, pero dice la Biblia que ahora, en el tiempo actual, desde hace 21 siglos, Dios envió al profeta de profetas para hablar a toda la humanidad. El profeta de profetas, el apóstol de apóstoles,
fue nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y eso está en Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo el universo fue creado por Dios en Cristo Jesús. Jesucristo, Él es el autor de todo lo que ha sido creado. Todo fue creado por Cristo, para Cristo. Cristo, Él es el Señor de todo el universo. Por eso no hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos de la condenación eterna, salvo del pecado, sino es por el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador, Creador del universo, Creador de todo lo que existe aquí en la tierra. Podemos leer versículos 3 y 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, todo el planeta Tierra, todo el universo se vio afectado con el pecado de dos personas aquí en la tierra. Toda la humanidad que vino de Adán y Eva, toda la descendencia, todas las familias de generación tras generación, de siglo tras siglo, nacieron bajo maldición del pecado. Todo fue afectado por el pecado de Adán y Eva. Por eso en Hebreos la Biblia empieza a hablar de cómo Jesucristo, el creador de este universo, vino al planeta Tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, precisamente para anular, cancelar toda maldición que partió de Adán y Eva y empezar una nueva creación. Por eso en Jesucristo hay una nueva vida. No es la vida que llevábamos en el pasado en cuanto al pecado. Empezamos un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Y para poder entender acerca de la nueva vida en Cristo Jesús, necesito estudiar de la Biblia. Es la Universidad del Espíritu Santo quien me va a enseñar acerca de la nueva vida en Cristo Jesús, acerca de lo que tengo que hacer en esta nueva vida, cómo comportarme en un mundo que sigue estando bajo tinieblas por el pecado, pero ahora nosotros que hemos creído en Jesucristo somos luz para alumbrar en medio de tantas tinieblas y somos sal para hacer la diferencia, para que otras personas se vayan convirtiendo a Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, para que las personas conozcan la verdad de Dios. Solamente en Dios está la verdad, y de esta manera salgan de las mentiras y el engaño del diablo. Por eso en Jesucristo hay una nueva vida. Jesucristo está reinando, dice la Biblia en Hebreos, a la diestra de Dios el Padre, esperando ahora que todos los demonios sean puestos bajo los pies de Jesucristo. Son demonios de mentira, demonios de engaño, como las enfermedades. Las enfermedades son obras del mentiroso, obras del engañador. ¿Por qué decimos que es parte de la mentira del diablo? Porque la verdad dice, esta es la verdad. Podemos leer Isaías 53, versículos 4 y 5. Allí fue profetizado lo que sucedería en la cruz del Calvario. Hoy estamos en el siglo XXI. Lo que vamos a leer ya sucedió hace 21 siglos atrás. Es historia. Por lo tanto,
Si yo conozco y me afirmo en la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, entonces voy a cambiar la mentira en verdad, voy a cambiar la maldición en bendición, voy a cambiar la enfermedad en sanidad, porque he creído y lo declaro con la boca. ¿Cómo echamos fuera los demonios de mentira? Con la boca, echándolos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la verdad? Fue profetizado 600 años antes Isaías que 50. sucediera. Dios 3, 4. todo lo anuncia por sus profetas antes que ocurra la promesa de Dios, la promesa de sanidad, la promesa de salvación. Leamos entonces Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí dice la Escritura, esto se escribió 600 años antes que Cristo muriera en la cruz. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Herido y por nuestras su llaga rebeliones. fuimos, tiempo pretérito, tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Dios está hablando de la victoria de Jesucristo sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre las maldiciones que vinieron por el pecado de Adán y Eva. Así que en Jesucristo está el conocimiento de la verdad que nos hace libres del engaño el castigo de y la nuestra mentira. paz fue sobre Él. Sí, por eso cuando un cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, está viendo a una persona enferma, lo que tiene que hacer es reprender la mentira de la enfermedad, reprender el engaño y la mentira del diablo y reprender la muerte, porque la muerte anda acechando detrás de una enfermedad. Por eso reprendemos enfermedades, reprendemos muerte. Esto solamente se da en el conocimiento revelado de las Escrituras, la Santa Biblia, dada por el Espíritu Santo para honrar a Jesucristo. Las personas que no conocen de la Biblia, no conocen de Dios, no podrán vivir en la victoria de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 8, el mismo Señor Jesucristo usó la palabra para echar fuera demonios, la palabra hablada. Cristo echó fuera demonios hablando la palabra, sanando a los enfermos, y dice la Biblia, todo esto fue para que se cumpliese la profecía de Isaías 53, 4 y 5 que hemos leído. Jesucristo cumplió al 100% toda profecía que hablaba del Mesías. Por eso el testimonio de Cristo está en Apocalipsis 19:10. El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Así que aquí tenemos a Jesucristo. Sí, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Con la palabra. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si yo conozco esta verdad y la creo y la empiezo a declarar con mi boca, entonces los demonios de mentira y de engaño, demonios de enfermedades, demonios de muerte, tienen que apartarse de nuestro camino. Tenemos que reprender espíritus donde se están moviendo en personas, en familias, en ciudades. Que usamos la palabra, lo que está registrado en la Biblia. Como dijo el Señor, escrito está. Jesucristo resistió al diablo en la tentación en el desierto, hablando las Escrituras. Así que necesitamos por eso escudriñar bien las Escrituras durante este año 2022, porque el diablo sigue engañando.
sigue engañando a aquellos que están apartados de Dios y que no conocen de la Biblia. Hay que conocer de la Biblia, no es cualquier libro, es el libro del poder para echar fuera a todo espíritu de mentira y de engaño que está perturbando la paz del matrimonio, la paz de nuestros hijos, la paz de nuestros hogares, la paz de nuestras ciudades y naciones. Solamente usando la palabra podemos librarnos de esos espíritus que perturban, que están trayendo la violencia en ciudades y naciones. Así que este es un año para verdaderamente conocer de Dios a través del estudio de la Biblia. Pero de verdad hay que estudiar la Biblia. Sí, hay que estudiarlo, hay que apartar un momento en el día para estar estudiando de las Escrituras. Y luego la facilidad que hay de que ya hay una Biblia que ya trae toda la enseñanza cada día. Sí. Sí, sobre todo también si queremos que nuestras casas sean fuertes, que nuestra familia sea fuerte y también, bueno, la generación que tengamos tenga fortaleza, pues por eso se necesita la palabra de Dios, porque, bueno, tenemos el ejemplo de Timoteo, ¿no? Tanto su madre como su abuela le inculcaron la Biblia a él, y tanto que pues Dios lo usó bastante y fue uno de los más fieles discípulos también del apóstol Pablo, y él tenía como característica que era un estudioso de la palabra de Dios. Sí, esto es importante porque el estudio de la Biblia comienza en casa, comienza en el hogar, y precisamente son los padres, papá y mamá, quien debe enseñar las Escrituras a sus hijos. Así que papá y mamá son los primeros que deben ser enseñados en la Biblia para poder enseñar a sus hijos. Es lo que sucedió con padre la y madre de Timoteo. Cada padre y madre deben de poner el ejemplo y deben de realmente traer a sus hijos para enseñarles a que vayan leyendo la palabra todos juntos. Sí, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 7. Allí habla de la madre de Timoteo. Timoteo era un pastor para la iglesia en Éfeso, era el discípulo del apóstol Pablo. Timoteo, su padre era gentil, era griego, pero su madre, que era judía, le enseñó las Escrituras desde niño a Timoteo. Y no solamente su madre, sino también su abuela Loida. Es lo que dice 2 de Timoteo 1, del 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dos cosas importantes está hablando el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Número 1, la palabra que debe morar en el corazón. La palabra es la que trae la fe de Dios. Así que Timoteo tenía fe debido a la enseñanza de las Escrituras por medio de Loida, su abuela, y de Eunice, su madre. Había fe en Timoteo, pero la fe tiene que ser activada, tiene que despertar la fe y ser agresiva. Jesucristo mismo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Esto no es para gente pasiva, no es para que veamos el problema y lo dejemos pasar, no es para que veamos las enfermedades y solamente estemos hablando y cuestionando de lo que el diablo está haciendo en enfermedades. Hay que actuar, hay que ser agresivos en la fe. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, activa la fe. El Espíritu Santo ha venido sobre ti y es el espíritu de poder, amor y dominio propio. No es el espíritu de miedo. La persona que camina en miedo no podrá enfrentarse a los problemas de la vida diaria. Necesita fe y la llenura del Espíritu Santo para reprender esos espíritus de miedo, de temor, de enfermedades, de muerte que están afectando familias enteras y ciudades enteras.
Por eso Pablo el apóstol está diciendo, aviva el fuego del don que está en ti. Por imposición de manos fue establecida la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu que se recibió es el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo habla la Escritura también de la importancia de escudriñar la Biblia. Es el consejo que sigue dando el apóstol Pablo ahora al pastor Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la importancia del estudio de la Biblia, nos hace personas sabias. ¿Por qué necesitamos tener sabiduría aquí en la tierra? Para enfrentar a los problemas. Cada día hay un problema que enfrentar y que resolver. La persona que no tiene sabiduría no podrá resolver ningún problema. Y la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene en Cristo. La sabiduría está registrada aquí en la Biblia, la palabra de Dios. El que estudia la Biblia será una persona sabia. Bien, pues estamos terminando y antes de terminar queremos hacer un llamado a la salvación, amigo, amiga. Solamente Cristo es el único que puede ayudarte para que tú puedas conocer la verdad y ser libre. Solamente repite, Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, de toda incredulidad y te recibo ahora como mi Señor y Salvador. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora eres un hijo o hija de Dios. Escudriña la Biblia para que seas una persona sabia. Gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a nuestro próximo programa. Gracias por Dios su atención. mediante. Dios les bendiga.